Adrián Salvucci es desde hace décadas un verdadero referente en la lucha cultural contra la subordinación que impone el globalismo anglosajón, esa vuelta de tuerca actualizada de la doctrina Monroe estadounidense, con ambiciones globales, no solo continentales, pero que daña de forma especialmente lacerante a los países hispanos. Salvucci es un profundo conocedor de los entresijos del poder anglo, que ha analizado y descrito en varios de sus libros, como es el caso de su ensayo El cerebro del mundo, que relata con detalle la estrategia y el funcionamiento del Council on Foreign Relations. Pero don Adrián no solo se ha limitado a la lucha en el campo intelectual, sino que tuvo la valentía y el dinamismo de crear uno de los medios de comunicación que más han influido en estos años pasados sobre el público hispano a través de las redes sociales, TLB1, Toda la Verdad Primero, cadena que fue un verdadero referente del análisis político e histórico alternativo frente a las narrativas prefabricadas desde el mundo anglo y que difunden masivamente los grandes medios de comunicación. Es un verdadero honor para nuestro canal poder conversar con don Adrián y escuchar de primera mano sus reflexiones que nos abren los ojos a realidades veladas, reflexiones soportadas en un vasto conocimiento de los detalles de cómo opera esa intrincada red de grupos de pensamiento que coordinan las incansables estrategias de dominación anglo sobre el resto del mundo. Cuando uno entiende eso, empieza a entender entonces, claro, cómo trabajan en tándem el poder público y el poder privado. Y, por ejemplo, si en el poder público decimos que la coerción es la palabra clave para entender la importancia de un Estado nacional, la palabra clave o la frase clave para el poder privado no es la coerción, es la tremenda influencia. En realidad es por sobre todo una guerra psicológica, donde lo que se busca es que la gente no piense o piense equivocadamente, como el ejemplo que acabo de dar. Argentinos, ¿quién es tu enemigo? España. No se equivoquen. El enemigo de nuestro no es España, justamente es el enemigo común de España, de Portugal, de todos los países de México, de Centro y Sudamérica. O sea, empezamos identificando mal al enemigo. El poder privado no es llano, horizontal. El poder privado es estrictamente piramidal. Y si uno analiza y ubica todos los think tanks, todos los centros de planeamiento, que son organizaciones no gubernamentales, les ponen distintos nombres, pero el CFR es uno de los más conocidos, la Comisión Trilateral es uno más conocido, y en estos momentos, que después si querés hablamos, el más importante, lejos, porque ellos mismos van decidiendo a cuál le vamos a dar mayor o menor trascendencia, en este momento el más importante es el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. Y también el CFR ha promovido que se fundaran organizaciones locales en la Argentina. Hay una que lo tomo como ejemplo porque pasa lo mismo en otros países, que se llama el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ese CARI fue fundado, fecha exacta, el 24 de junio de 1978, pleno gobierno del proceso militar en la República Argentina, entre sus miembros fundadores del CARI, que no estaba Kissinger era meramente un asesor externo, estaba Fernando de la Rúa, que llegó a ser presidente de la República Argentina, Roberto Labaña, que llegó a ser ministro de Economía en varias oportunidades en la República Argentina, grandes periodistas grandes no digo porque sean buenos, sino porque son archiconocidos y tenían enorme influencia como Mariano Grondona y otros políticos, etcétera, todo ahí. Y muy interesante, y con esto cierro este aspecto, el CFR, el Council on Foreign Relations, consideró oportuno, porque había hecho algo parecido en Chile con el Instituto de Chile, en Brasil con la Fundación Getúlio Vargas, y algo parecido en México, en Colombia, etcétera, consideró llegado el momento, el Council on Foreign Relations, de armar una institución, un módulo, debiera decir, del CFR que se llama The Council of Councils, con el objetivo de proponer ciertas tendencias geopolíticas, ciertos candidatos y ciertos partidos políticos para que el poder público, de una forma u otra, a través de una ingeniería compleja, de una ingeniería laberíntica, de una ingeniería sumamente cara para financiar a determinados políticos y determinados partidos políticos y determinadas ideologías y desalentar otras, y así creo que empezamos a entender por qué el mundo hoy, no importa que gane el izquierdo, que gane la derecha, que gane el de arriba, que gane el de abajo, siempre gana el que tiene más dinero o al que le pusieron más dinero.
No es que el actual presidente Javier Milei está ahora incorporando en su gobierno a la gente que criticaba hace unos años, que criticaba hace un par de semanas nada más, llamándolo burros, imbéciles, que no entienden nada, insultos aún más groseros que no los voy a repetir acá en esta entrevista contigo, pero unos insultos absolutos hasta que de repente ganó y vio la luz. Y tenemos algo que es un arma secreta, que es el idioma. El idioma. Yo siempre doy un ejemplo. En la Unión Europea, si un basurero de Madrid decide mandar al diablo al gobierno o a la Unión Europea y lo dice bien, un basurero de Francia no lo va a entender, uno de Alemania no lo va a entender y uno de Polonia tampoco lo va a entender. Sin embargo, si un basurero de Buenos Aires decide mandar al diablo al Foro Económico Mundial, lo van a entender los basureros de Bogotá, los basureros de Monterrey, los basureros de Madrid y los basureros de unos cuantos otros países. Hay que entender que tenemos que superar la historia acartonada. Todos aquellos argentinos que creen que el libertador general José de San Martín, que liberó a Argentina, Chile y Perú, O'Higgins lo mismo, Simón Bolívar, libertador. No nos entendamos mal, nunca nos tendríamos que haber liberado de España. Saludamos a todos nuestros espectadores. Hoy, esta tarde, aquí en España, es un verdadero honor realmente poder contar con la presencia de don Adrián Salvucci. Bienvenido, don Adrián. Muchas gracias por pasar un rato con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Un gusto estar y gracias por esta invitación. Don Adrián, estoy seguro de que muchos de los espectadores del canal lo conocen, seguro que han visto vídeos suyos o de la televisión que él gestionaba en el pasado, TLV1. Él es una referencia en esa intelectualidad argentina que nos gusta dar a conocer al público español, al público hispano. Grandes referentes desde Patricio Lons, Pablo Dávoli, que lo tuvimos en el canal, Lucas Carena, Marcelo Gullo. La verdad que la intelectualidad argentina es verdaderamente destacada. Don Adrián es un referente de todos ellos. También es un referente en el ámbito de la geopolítica y en la lucha contra el sistema anglo-globalista, podemos decir. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Y bueno, él sigue teniendo un canal de YouTube, el canal de Adrián Salvucci, en su página web, como nos muestra ahí. Es autor de muchos libros muy destacados, como por ejemplo Colonialismo Financiero Mundial, El cerebro del mundo, Bienvenidos a la jungla y el más reciente, Estos tiempos finales. Efectivamente. Y bueno, pues sí. Adelante, disculpe. No, habíamos hecho, la verdad que hace muchos años que venimos tratando de trabajar hasta que nos empezó a atacar durante y luego de la pandemia YouTube y muchos de los medios prohibiéndonos, ejerciendo censura. Una cosa novedosa porque es la primera vez en la historia de la humanidad que la censura no la ejerce el Estado público, sino que la ejercen las corporaciones privadas. Pero muy especialmente eso fue dañino para TLV1, Toda la Verdad Primero, que fue el canal que fundó básicamente Juan Manuel Suaje Pinto y que al borrarlo, y era un canal muy, muy bien estructurado, lo sigue estando, pero buena parte del material no es que se perdió, sino que la audiencia, la cantidad de suscriptores fueron quedando dispersos. De manera Exacto, que porque eran cientos de miles de suscriptores, creo recordar, ¿no? Exactamente, entonces venimos tratando de reconstruir con otra estrategia, hacer canales distintos. TLV1 está en YouTube, está en Rumble, está en Odyssey, y con Enrique Romero actualmente yo tengo mi canal que también me lo sacaron, me lo devolvieron, me lo sacaron, siempre hay una pelea y hay que ser muy cuidadoso, y estamos haciendo algo en el canal de un gran amigo, Enrique Romero, que se llama el canal de QQ, doble Q, de Quique. Y ahí el programa que hacemos todos los martes a las 21 horas de Argentina se llama Antisistemismo Explícito, y vamos haciendo un recorrido por todo lo que va pasando en el mundo, tanto en YouTube como en Odyssey. En YouTube tratamos de limitarlo a lo que está autorizado por los señores que manejan YouTube y que no se enoje el censor de ellos. Y después en Odyssey podemos decir más cosas y lo continuamos en esa parte. Sí.
La verdad que yo me encantaba TLV1, estoy agradecidísimo al trabajo que hicieron ustedes, y démonos cuenta del poder que tiene YouTube cuando censura o simplemente borra canales que se han ido construyendo a lo largo de años con cientos de miles de suscriptores, ¿no? El esfuerzo que lleva eso y que no sé por qué motivo de repente decidan cerrarlo. Era un canal que tenía una calidad de producción excelente porque eran prácticamente grabaciones en estudio y tal, no era el típico canal de YouTube como puede ser el nuestro, sino que era mucho más profesional. Y yo gracias a su canal pues conocí a Patricio Lons, a Lucas Carena, a Pablo Dávoli, a tantos referentes de la intelectualidad hispanoamericana, la gran mayoría de ellos argentina, y debo decir que me empezaron a abrir los ojos en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo a la hora de interpretar nuestra historia común. Correcto. Fíjate vos que, bueno, si quieres, podemos empezar a recorrer algunas de las preguntas puntuales que tú querías hacer, o vamos Ujú. hablando de la manera más informal que tú consideres. Bueno, que fluya la conversación un poco con la referencia del guión que tenemos, pero hablando de este tema, al final, el motivo de que se cerrara fue algo relacionado con la pandemia, entonces. Bueno, sí, ahí es cuando empezó YouTube en general, los medios, YouTube, Facebook, como se llamaba en aquella época, ni hablar de Twitter, como se llamaba también en aquella época, que la censura la ejercían no solamente con gente como nosotros, sino que en ese momento, año 2020, Twitter lo censuraba al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, O sí, sí, sea, cierto. surgió una nueva forma de imponer la guerra psicológica, ya no tanto desde el Estado, sino desde los medios privados, que también los grandes medios, los multimedios que todos conocemos, de Fox News, CNN, los diarios locales aquí en Argentina, en España, hicieron lo mismo de otra forma, no permitiendo que, por ejemplo, tú tengas micrófono y cámara para poder expresar tu punto de vista. Eso lo manejan ellos en forma exclusiva. Lo interesante es que nos alertó, creo, a todos los que pensamos con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno, de que evidentemente yo creo que se llegó a una etapa durante la pandemia, quizás con motivo de la pandemia, donde ya el poder privado excedió y en mucho al poder público. Y mi interpretación, Pablo, de todo eso que en realidad tuvo como una fecha de eclosión, por así decirlo, el 11 de marzo del 2020, que fue cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, mi interpretación es que hubo un golpe de Estado planetario. Pero claro, uno dice un golpe de Estado, quiere decir que va a haber un gobierno, sí, un gobierno mundial. Nos han impuesto un gobierno mundial y la gente no lo reconoce, porque cuando uno dice gobierno mundial, espera que eso sea un gobierno público. O sea, algún día nos van a convocar a los 8.000 millones de ciudadanos del planeta Tierra a depositar el voto en el misterio de la urna, a ver quién queremos que sea el presidente del planeta y sus ministros, etcétera. Pero claro, no es así. Hubiera sido así si hubiera sido un gobierno mundial público, pero este aquí que es un gobierno mundial privado. Y el ámbito privado se maneja de una forma totalmente distinta al ámbito público. Es como pretender que los 2.500.000 empleados de Amazon elijan al Chief Executive Officer y al presidente de Amazon, pero no funciona así. Al Chief Executive Officer de Amazon y al presidente de Amazon lo elige el directorio y al directorio lo eligen los accionistas. Con lo cual, la primera pregunta clave que tenemos que empezar a plantearnos todos, y con esto redondeo, es si hubo un golpe de estado planetario y el gobierno mundial es privado, bueno, ¿quiénes son los accionistas y por ende los dueños del planeta Tierra? Reflexiones interesantísimas que hace y en sus vídeos a menudo habla de esto, de cómo el globalismo, digamos, esta ambición de gobierno único que trata de imponerse en Occidente, pues lo que busca es un dominio del ámbito privado, mientras la oposición que podemos decir que se halla en los países de los BRICS, ahí se trata de un gobierno público.
Es muy interesante y si algunos de los espectadores se sorprenden al oír estas reflexiones, pues tienen que pensar que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que si profundizan en ello verán que tiene una capacidad de influencia sobre lo que sucede en los países enorme, pues está financiada en un porcentaje brutal por donantes privados, por ejemplo, el 20% por Bill Gates, ¿no? O sea, lo que da idea de esto que nos estaba explicando don Adrián. Claro, y fíjate vos, ahí diste un muy buen ejemplo, porque pareciera que la decisión estratégica tomada desde hace ya muchas décadas, ha sido utilizar, yo en un momento dado pensé que no iba a ser así, pero han decidido utilizar a la Organización de Naciones Unidas como uno de los principales entes dentro de este esquema de un gobierno mundial, por más que sea privado. Y te digo por qué, porque lo vemos comprobado indirectamente cuando en el año 2019 la Organización de las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial, que sigue estando a cargo de Klaus Schwab en Suiza, y la Organización la Organización de las Naciones Unidas, que está dirigida por el secretario general Antonio Guterres, una entidad pública y una entidad privada, hacen un acuerdo en 2019, junio del 2019, donde la Organización de las Naciones Unidas, que tiene poder público, y el poder público tiene un factor clave, es coercitivo. Normalmente el poder público de los estados nacionales, sea en España, en Argentina o en Estados Unidos, o sean entes multilaterales como son las Naciones Unidas, sus decisiones son obligatorias, es coercitivo el poder. Mientras que en el ámbito privado el poder no es coercitivo. Una empresa, por ejemplo, Peugeot, no te puede obligar a comprar un automóvil Peugeot si tú decides que quieres comprar un Volkswagen o viceversa. Lo que te puede hacer es tratar de persuadirte. Por eso que los órganos de guerra psicológica, de persuasión, han devenido en tan importantes. Yo creo que eso es el factor clave que hay que tener presente. La ONU, poder público, es coercitivo. Las 192 naciones del planeta tenemos que implementar las exigencias de la Agenda 2030. Eso es la orden pública. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso está el Foro Económico Mundial, para ir diciendo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tenemos que bajar la emisión del carbono? ¿Cómo hay una emergencia de salud pública? Bueno, tenemos que quedarnos todos en casa, tenemos que quedarnos todos utilizando un barbijo, tenemos que vacunarnos con las vacunas que gentilmente provee AstraZeneca o Pfizer o Moderna o Johnson Johnson o alguno de estos laboratorios, y hay todo un andamiaje de guerra psicológica basada en el terrorismo de Estado. Lo vivimos con la pandemia, donde evidentemente iban a haber millones y millones y cientos de millones de personas muertas para poder lograr otros objetivos. Cuando uno entiende eso, empieza a entender entonces, claro, cómo trabajan en tándem el poder público y el poder privado. Y, por ejemplo, si en el poder público decimos que la coerción es la palabra clave para entender la importancia de un Estado nacional, la palabra clave o la frase clave para el poder privado no es la coerción, es la tremenda influencia. Y si me permitís, esto ocurrió aquí en Argentina, a mí me abrió mucho los ojos, cuando apenas asumido el gobierno del presidente Mauricio Macri, en el 2016, en marzo del 2016 para ser exacto, se realizó aquí en Buenos Aires una de las cumbres más importantes, tan importante que se hace una vez cada 4 años, la cumbre más importante del Congreso Mundial Judío. Y vino acá y habló un multibillonario, porque no puede ser de otra forma, son siempre los dueños del poder planetario, son todos, ya no es cuestión de ser millonario, hay que ser billonario. Y en algunos casos como Elon Musk, trillonario. Vino acá y dijo, nosotros hemos progresado mucho, desde hace 70 años, fuimos creciendo en poder, hablándole a la feligresía del Congreso Mundial Judío, dice, y hoy llegamos aquí y estamos en Argentina, y lo dijo delante del presidente Macri, todos sus ministros, todas las cámaras de televisión, había también visitantes de otros países, dijo, hoy en día nosotros ya no tenemos ningún problema, ejercemos tremenda influencia. Y lo último que dijo fue, y aquí está el secreto, no tenemos miedo de utilizarla.
Y ahí a mí se me abrieron los ojos porque dije, claro, el orden privado no puede ejercer e imponer su voluntad, pero sí puede ejercer tremenda influencia a través de los medios, los sistemas educativos, los grandes canales de televisión, radio, ahora las redes sociales. El dinero. Claro, muy importantemente en Estados Unidos, que quizás es el país más simbólico de todo esto que estamos diciendo, han logrado imponer a través del financiamiento de campañas, financiamiento de partidos políticos, no solo a los presidentes, a los gobernadores y a los intendentes de los distintos estados públicos dentro de lo que es Estados Unidos, sino también los diputados y senadores. Por eso hoy vemos cómo en la guerra terrible, la catastrófica guerra que está sufriendo la Franja de Gaza, pero en realidad todo Palestina, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, vemos que Estados Unidos no hace nada porque el Congreso de los Estados Unidos, ambas cámaras, están en manos de políticos cuyas campañas políticas han sido financiadas por capitales que están mayormente alineados con el sionismo, no con el pueblo judío, con el sionismo como ideología política, ideología bastante compleja sobre ese tema, y apoyan totalmente al Estado de Israel. Inclusive no son todos judíos, porque hay que entender que la parte más poderosa del sionismo en Estados Unidos es lo que ellos llaman cristianos sionistas, con lo cual ya tiene una suerte de valoración religiosa. Y todo en su conjunto hace que de una forma o de otra siempre terminan imponiendo la voluntad que quieren los que manejan el dinero en contra de lo que es el buen criterio. No, en este momento prácticamente todo el planeta está gritando, por favor, terminen este genocidio absoluto en Palestina, pero nadie lo puede parar, ni siquiera los Estados Unidos de Norteamérica, porque no tienen la voluntad política, porque saben que los políticos y sus partidos están donde están gracias a quienes fueron financiando a lo largo de décadas para que ciertos políticos, ciertos miembros se encumbraran en el sistema político norteamericano y otros fueran raliados, en algún caso en particular, sacándolo a patadas en el trasero, como decimos acá, como vimos en el año 2020 luego de las elecciones que yo opino claramente ganó el Partido Republicano con Donald Trump. Pues interesantísimas reflexiones, de verdad, sobre todo esa explicación sobre las características del poder público y del poder privado, y que nos hacen entender por qué el poder privado tiene la necesidad de encaramarse a esas instituciones públicas internacionales, que acaban siendo instituciones globales globalistas, pues para avanzar en su agenda. Y por eso yo creo que enlaza perfectamente esta pregunta que queríamos hacerle, porque también es uno de los temas que tratamos de divulgar en el canal, la enorme influencia y lo que explica del funcionamiento del poder anglo-globalista en el mundo, la existencia de todos esos grupos de pensamiento, esos think tanks como el CFR, el Club de Roma, Chatham House, Council of the Americas. ¿Cuál es el papel de todas estas organizaciones en el entramado de poder, de control del mundo anglosajón / mundo globalista? Porque a mí personalmente me resulta muy difícil diferenciarlo, ¿no? Creo que la élite anglosajona es principalmente, mayormente, la que está detrás del impulso estratégico del globalismo. Mira, yo antes que nada te quiero decir, Pablo, coincido plenamente con lo que acabas de decir y es particularmente importante para toda Hispanoamérica, tanto aquí en Sudamérica, Centroamérica, como en la propia España, la propia Iberia, por así decirlo. Te voy a dar un ejemplo antes de ir directamente a tu pregunta, que es lo siguiente. Aquí en Argentina, por lo menos, voy a hablar de mi país, pero sé que es así en todo el continente, estamos convencidos que en el siglo XIX, en distintas fechas del siglo XIX, nos liberamos de España y nos declaramos independientes del Reino de España. El 9 de julio de 1816, Argentina, con el general San Martín, se declara independiente de España, somos libres. Y en realidad eso es un error
catastrófico y es un error absolutamente acartonado, que esto es lo que es nuestra historia, porque Argentina, por ejemplo, no, el enemigo histórico que tiene de ninguna manera es España. El enemigo histórico de la República Argentina, y creo yo de buena parte de todo Sudamérica, es Inglaterra. Por ejemplo, nosotros fuimos invadidos en 1806 y 1807 por flota británica. En este momento parte de nuestro territorio está ocupado por Gran Bretaña, las Islas Malvinas. Y a lo largo del tiempo, las imposiciones que nos han venido por Gran Bretaña o luego ya en el siglo XX por el gran heredero de Gran Bretaña a nivel de la geopolítica mundial, que es Estados Unidos de Norteamérica. De manera que Sun Tzu, que escribió El arte de la guerra hace 2600 años, su primer máxima para un buen líder militar es: identifica quién es el enemigo. Lo primero que tiene que saber un buen comandante en cualquier parte del mundo, China, España o Sudamérica, es, perdón, ¿quién es el enemigo? Entonces, en el caso de Argentina, ni siquiera hemos logrado todavía identificar al enemigo, porque la historia que le enseñan a los chicos y que nos enseñaron a nosotros en el colegio es: nos declaramos independientes de España, España es la mala, y gracias a Dios que Inglaterra nos ayudó a ser independientes de España. O sea, empezamos muy mal. Es una mentira capital y es que el engaño es tan útil y es posible perpetuar el engaño a través de décadas y generaciones. Bueno, fíjate que en realidad en este momento, y creo que es muy importante lo que estamos charlando, y te agradezco la oportunidad para hacerlo, es que la tercera guerra mundial en la cual estamos inmersos hoy, ya no es como la Primera y Segunda Guerra Mundial del siglo XX, ambas de las cuales tuvieron como su principal escenario la guerra militar. La Primera Guerra por sobre todo, la Segunda Guerra el ámbito militar, económico, financiero, pero evidentemente fueron guerras militares con bombardeos, con trincheras, con matanzas enormes. La Tercera Guerra Mundial, que yo le pongo fecha de inicio, por decir algo, 11 de septiembre del 2001, en realidad es por sobre todo una guerra psicológica, donde lo que se busca es que la gente no piense o piense equivocadamente, como el ejemplo que acabo de dar. Argentinos, ¿quién es tu enemigo? España. No se equivoquen. El enemigo nuestro no es España, justamente es el enemigo común de España, de Portugal, de todos los países de México, de Centro y Sudamérica. O sea, empezamos identificando mal al enemigo. Y yo doy un ejemplo mucho más cercano a nuestros tiempos, que ya es más difícil y mucha gente le causa cierto escozor, que es lo siguiente: en el colegio y en los grandes medios, en el entretenimiento, en Hollywood, en Netflix, nos enseñan, directa o indirectamente, que en realidad Alemania fue un país terrible, el Tercer Reich. Italia, fascistas, qué cosa terrible. Japón, militaristas, terribles. ¿Y quiénes son los malos? Los malos de la película siempre son la Alemania de los años 30 y 40, la Italia de la misma época y el Japón de la misma época. Y los buenos obviamente son Estados Unidos con su banderita que se la pasó liberando a todo el mundo, la Unión, Gran Bretaña y lo que queda de la Unión Europea, y en su momento también hasta la ex Unión Soviética, porque eran aliados. Los aliados eran Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la ex Unión Soviética. Entonces yo ahí agrego la siguiente idea. Sin embargo, del punto de vista de Argentina, me refiero a Argentina, Alemania, ni antes del Tercer Reich, ni durante el Tercer Reich, ni después del Tercer Reich, jamás agredió a la República Argentina. Jamás agredió a la República Argentina. Japón jamás agredió a la República Argentina. A lo sumo, las tintorerías como negocio pyme aquí en Argentina suelen haber sido fundados por japoneses. Era un rubro que ellos trajeron acá después de la Segunda Guerra Mundial especialmente. Italia, bueno, Salvucci, te podrás imaginar que en realidad la colectividad más grande europea en Argentina son los italianos, con lo cual Italia tampoco me ha agredido. Sin embargo, digo, los tengo que tomar como mis enemigos porque son los enemigos de los anglo-estadounidenses. Pero Estados Unidos nos ha agredido permanentemente imponiéndonos un sistema de deuda pública que hoy es catastrófico para la Argentina y estamos sufriendo los resultados de eso por enésima vez en este preciso momento donde la inflación anda en el orden del 200-300% y el actual gobernante
Gerardo Milei amenaza, que es un pro norteamericano y pro inglés 100%, amenaza que la inflación puede llegar a 15.000%. Perfecto. Gran Bretaña no solamente nos agredió permanentemente, sino que en 1982 ocupó y sigue ocupando parte de nuestro territorio en el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas, que cualquiera que mira un mapa va a decir, ¿qué hace Gran Bretaña tan lejos ocupando las Islas Malvinas y Argentina tan cerca? No las puede ocupar porque obviamente perdimos una batalla militar. Y la ex Unión Soviética, que desapareció ahora, gracias a Dios, y está dando un mucho mejor ejemplo de la geopolítica del mundo, sin embargo, cuando era la Unión Soviética, exportaba la guerrilla marxista y Che Guevara, Fidel Castro, todo lo que conocemos, y arrastró a la Argentina, también a Uruguay, también a Chile, también a Brasil, a muchos países de nuestra región, a una cuasi guerra civil, porque por un lado estaban los grupos terroristas financiados o directamente por Moscú o a través de La Habana, Cuba, directamente para generar foquismo guerrillero, muy disruptivo en toda Sudamérica, y al mismo tiempo Estados Unidos se defendía con golpes militares de militares locales, pero favorables a Estados Unidos, y países como Argentina caímos casi en una guerra civil en varias oportunidades debido a las agresiones de la ex Unión Soviética. Así que yo digo, pero mis enemigos de ninguna manera son Alemania, Italia y Japón, más bien son Estados Unidos, Gran Bretaña y la Los aliados, sí, vencedores, claro que sí. Los aliados. Y volviendo un poco al papel de esas instituciones como el Council on Foreign Relations, todos estos grupos de pensamiento, ¿hasta qué punto son relevantes? ¿Hasta qué punto pasa por ellos el poder globalista? Bueno, sí, perdón, porque esa es la pregunta que es el centro de lo que tú quieres, tú estás proponiendo que hablemos. Yo quiero aclarar antes que nada que yo no soy ni doctor, ni licenciado, ni nada. Me crié en Estados Unidos, en Nueva York, lo cual me da la ventaja de hablar inglés como el castellano. Trabajé para empresas en el rubro del seguro y reaseguros, tanto en Estados Unidos como en Londres, especialmente en el Lloyd's de Londres. Ah, no lo sabía, interesantísimo. Claro, lo conozco de adentro, lo que ellos llaman risk management, la administración de riesgos. Pero administración de riesgos puede ser riesgo a corto plazo, asegurar tu auto porque podés llegar a chocar o te lo pueden robar. Pero riesgos a largo plazo, asegurar esta represa, porque si se llega a romper va a dejar durante mucho tiempo a mucha gente sin electricidad, por ejemplo, o asegurar cualquier otro aspecto que es algún riesgo identificable a muy largo plazo. Ya empieza a tener connotaciones geopolíticas. Y yo a través de eso, a través de lo que vi operando desde adentro en corporaciones medianas y muy grandes de administración de riesgos, de seguros y reaseguros, que planifican a largo plazo, que son auténticos servicios de inteligencia, y sin tener yo ningún título universitario, nada por el estilo, aproveché esa experiencia directa y muy práctica para escribir varios libros. El primero, que quizás es el más completo que escribí, lo publiqué por primera vez hace 25 años, se llama El cerebro del mundo. El título original o subtítulo original era El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización. Imagínate, Pablo, que estaba escribiendo... Hace 25 años, nada menos. Claro, estaba escribiendo en 1995. El mundo no estaba tan mal en aquella época y puse ese título un poco cuidadoso para que no digan, este tipo está loco, es un conspirativo total. Y dije, en definitiva, lo que quería demostrar es que los gobiernos públicos, tomando como ejemplo Estados Unidos y Gran Bretaña, los gobiernos públicos cada 4 años suele haber un relevo, o por lo menos hay una lucha pública por el relevo, porque un gobierno en Estados Unidos, por ejemplo, es elegido, pero a los 2 años ya tiene que empezar a hacer campaña porque vienen las legislativas, y a los 4 años, si el presidente quiere ser reelegido, va a tener que hacer una campaña feroz, y vienen otros factores, muy público todo. Pero en el ámbito privado, que es el de planeamiento a largo plazo, porque la geopolítica exige planeamiento a largo plazo, con que alguien esté en el poder 4 años, 8 años, no es suficiente. Agarro un ejemplo de alguien privado que estuvo en el poder décadas enteras y acaba de morirse, Sir Henry Kissinger,
Imagínese el pobre Sir Henry si hubiera tenido que hacer campaña cada 4 años para que la gente lo siga escuchando o siga comprando sus libros. Y Henry Kissinger fue uno de los fundadores de la Comisión Trilateral de David Rockefeller y de los Rothschild, por allá por el año 1973, pero también fue, mucho antes que eso, fue miembro y formador de una de las organizaciones que a mi criterio prácticamente sí merece ser llamada el cerebro del mundo auténticamente, que es el Council on Foreign Relations, que se funda en 1919. Terminada la Primera Guerra Mundial, cuando se reúnen los aliados victoriosos norteamericanos, británicos y franceses especialmente, en París para dictarle las leyes, dictarle las condiciones de rendición a los perdedores, a Alemania, a Austria-Hungría y al Imperio Otomano Turco. Muy importante esto que estoy diciendo, el Imperio Otomano Turco, decidieron la comisión en forma privada, norteamericana, inglesa especialmente, bueno, vamos a formar algo, vamos a crear una institución para estudiar la evolución de la geopolítica, la evolución de la geoeconomía, de las finanzas y de todos los rubros, para justamente garantizar, y ahí nace la frase, un nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, estamos hablando de 1919-1920, apenas terminada la Primera Guerra Mundial. Un nuevo orden mundial que beneficie ¿a quién? ¿A la libertad de los pueblos? No, a los intereses anglo-norteamericanos, lo cual lo entiendo. Acababan de ganar una guerra, bueno, si ganamos nosotros la guerra, queremos tener las condiciones que a nosotros más nos benefician. De ahí surge entonces el Tratado de Versalles, el Tratado de Saint-Germain, el Tratado del Trianon, que le impuso condiciones inaceptables, insoportables, debiera decir, al imperio alemán de aquella época, o la República de Weimar, como se conoció después de la Primera Guerra Mundial. A Austria-Hungría le impuso la fractura del imperio austrohúngaro, y muy importante, a Turquía le impuso la fractura del imperio otomano turco, donde graciosamente, Francia se quedó con Siria y con el Líbano, y Gran Bretaña se quedó con el mandato de Palestina, o sea, se quedaron con Palestina, punto aparte y otra cosa. Y eso tendría consecuencias, como estamos viendo hasta en estos días con lo que está pasando en Palestina. En ese momento era un grupo de 200 hombres totalmente. Hoy el CFR, el Council on Foreign Relations, creció a ser una organización de algo así como 5.000 miembros de todas las etnias norteamericanas, hombres y mujeres, izquierda, derecha, de los distintos grupos étnicos, etc. Pero en 1919, al mismo tiempo que formaron el CFR con sede en Nueva York, también se formó el Instituto Real de Relaciones Internacionales con sede en Londres, que terminaría siendo conocido hasta nuestros días por el nombre de la mansión que alberga esta institución, que se llama Chatham House. Entonces, más que como el Royal Institute of International Affairs, se lo conoce como Chatham House. Pero es básicamente la misma organización, una parte en Londres, otra parte en Estados Unidos. Desde entonces, estos centros de planeamiento, estos think tanks, como los llamarían ya en la Segunda Guerra Mundial, fueron creciendo, consolidándose, ampliando el espectro de los temas que ellos evalúan. Algunos temas son geográficos, otros son militares, otros son geopolíticos, algunos son estrictamente monetarios, por ejemplo, el Instituto Catón, otros son culturales, y así sucesivamente, por supuesto por regiones del mundo también, fueron creciendo, y hoy hay aproximadamente, no sé, debe haber como 4.000 think tanks en todo el planeta. El grueso está en el mundo, en el mundo norte, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en la Unión Europea y en el Lejano Oriente. Pero como todos sabemos, el poder privado no es llano, horizontal. El poder privado es estrictamente piramidal. Y si uno analiza y ubica todos los think tanks, todos los centros de planeamiento, que son organizaciones no gubernamentales, les ponen distintos nombres, pero el CFR es uno de los más conocidos, la Comisión Trilateral es uno más conocido, y en estos momentos, que después si querés hablamos, el más importante, lejos, porque ellos mismos van decidiendo a cuál le vamos a dar mayor o menor trascendencia, en este momento el más importante es el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab. Ya llegaremos a ese punto. Como el poder es piramidal, de esos 4.000, digamos, que hay 400 que son los más importantes. Y de los 400,
habrá 40 que son los que realmente tienen el poder. Y de los 40, y habrá 5 o 6 que son los que cortan el bacalao. Y ahí es donde yo pondría al Foro Económico Mundial, a la Comisión Trilateral, al Council on Foreign Relations, al grupo Bilderberg. Bilderberg, sí, sí. Claro, Bilderberg ni siquiera es una organización, es una reunión que oficialmente se lleva a cabo una vez al año o en Europa o en Norteamérica, porque puede ser Estados Unidos o Canadá, para evaluar. Yo creo que esa es la instancia decisoria para que los realmente muy poderosos tomen las decisiones finales en toda una serie de aspectos. Y no es casualidad que de estas organizaciones, especialmente del CFR y de la Comisión Trilateral, salen los que luego van a manejar las grandes empresas, los grandes bancos, las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud y, por supuesto, puestos clave en los gobiernos. En Estados Unidos, que yo lo pongo en el cerebro del mundo, actualizando década tras década, si uno analiza siempre el presidente o el vicepresidente o el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el secretario del Tesoro, el gobernador del Banco de la Reserva Federal, que es el Banco Central privado de los Estados Unidos, y algo similar en Francia, en Inglaterra, en buena parte de la Unión Europea, siempre salen de esta institución. Por ello, ellos tienen una frase informal que dice respecto de las elecciones públicas: gane quien gane, gobernamos nosotros. En algunos casos se pasaron de revoluciones. En 1973, cuando se forma la Comisión Trilateral y el proceso electoral en Estados Unidos llevó a la presidencia a Jimmy Carter, que no era un mal presidente, no era ni peor ni mejor que cualquier otro. Él y prácticamente todos sus ministros eran miembros de la Comisión Trilateral, que a su vez hacía que fueran miembros del Council on Foreign Relations o miembros de algunas de las otras organizaciones complementarias que operan mancomunadamente con el Council on Foreign Relations, el Foro Económico Mundial hoy, etcétera, etcétera. Aún en países como Argentina, aunque acá no hay miembros en el gobierno que estén directamente, que vengan de Estados Unidos, porque los del CFR son ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, hay varias organizaciones. Una se llama The American Society y otra que opera junto con el Consejo de las Américas, con el Council of the Americas, que, oh casualidad, su oficina está exactamente enfrente de la oficina del CFR en Nueva York. Esto no lo sabía. Park Avenue, esquina calle 56, con lo cual es muy fácil cruzar la calle para decirlo de una forma coloquial, para coordinar sus acciones. Y también el CFR ha promovido que se fundaran organizaciones locales en la Argentina. Hay una que lo tomo como ejemplo porque pasa lo mismo en otros países, que se llama el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Ese CARI fue fundado, fecha exacta, el 24 de junio de 1978, pleno gobierno del proceso militar en la República Argentina, y casualmente el momento en que se estaba disputando la Copa Mundial de Fútbol 1978. Y como le gustaba mucho el fútbol, fue una buena excusa para que lo invitaran a venir a disfrutar de los partidos, especialmente de la final que ganó Argentina, a un fan del fútbol que se llama Henry Kissinger. Y Henry Kissinger, el 24 de junio de 1978, da el discurso inicial, la bajada de línea para la formación de este nuevo think tank local argentino, que se llama el CARI, y que a partir de ese momento, entre sus miembros fundadores del CARI, que no estaba Kissinger era meramente un asesor externo, estaba Fernando de la Rúa, que llegó a ser presidente de la República Argentina, Roberto Labaña, que llegó a ser ministro de Economía en varias oportunidades en la República Argentina, grandes periodistas grandes no digo porque sean buenos, sino porque son archiconocidos y tenían enorme influencia, como Mariano Grondona y otros políticos, etcétera, todos ahí. Y muy interesante, y con esto cierro este aspecto, el CFR, el Council on Foreign Relations, consideró oportuno, porque había hecho algo parecido en Chile con el Instituto de Chile, en Brasil con la Fundación Getúlio Vargas, y algo parecido en México, en Colombia, etcétera. Consideró llegado el momento, el Council on Foreign Relations, de armar una institución, un módulo, debiera decir, del CFR que se llama The Council of Councils, el Consejo de los Consejos. Y entonces, ¿qué hacen?
opera de forma tal en una red de think tanks iberoamericanos donde son miembros el CARI, son miembros la Fundación Getúlio Vargas, son miembros el Instituto de Chile y en otros países lo mismo, con lo cual uno ve que ya operan como una suerte de red de inteligencia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de promover, proponer ciertas tendencias geopolíticas, ciertos candidatos y ciertos partidos políticos para que el poder público, de una forma u otra, a través de una ingeniería compleja, de una ingeniería laberíntica, de una ingeniería sumamente cara para financiar a determinados políticos y determinados partidos políticos y determinadas ideologías y desalentar otras, y así creo que empezamos a entender por qué el mundo hoy, no importa que gane el izquierdo, que gane la derecha, que gane el de arriba o que gane el de abajo, siempre gana el que tiene más dinero o al que le pusieron más dinero. Con lo cual, la última conclusión de todo esto es que el mundo pareciera que no solamente en el ámbito privado, lo cual sería aceptable, pero también en el ámbito público, la última decisión la toma el pueblo, la democracia, de ninguna manera, el dinero. Y no solamente el dinero propio, el dinero de Rothschild o el dinero de Rockefeller, sino aquellos que pueden controlar y dirigir hacia dónde va el dinero ajeno. Un ejemplo es Lawrence Fink, el fondo BlackRock. No es que BlackRock tiene el 80% de las acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por ejemplo, las famosas Standard & Poor's 500. 80% controlado por BlackRock. No quiere decir que BlackRock sea dueño, pero BlackRock es la que decide el dinero, el capital de estas empresas, hacia dónde va a ir, hacia dónde lo vamos a empujar. Y bueno, claramente lo van a empujar para apoyar a operaciones políticas que a ellos les guste en Argentina o en España o en la Unión Europea o en el Lejano Oriente, y van a desalentar otras tendencias políticas que se pueden llegar a dar, con todo un laberinto, con toda una artillería de inclusive guerra psicológica. Si alguien dijera, bueno, me gustaría financiar el proceso electoral de Irán. No, de Irán no, es un régimen terrorista, ya ha sido calificado a los ojos del mundo como un régimen terrorista. En Libia, cuando estaba Muammar Gaddafi, lo mismo. Si llega a ser alguien muy nacionalista, y no digo solamente en Argentina, en España, en Italia, en Alemania, por Dios, van a decir, no, ultraderecha. Entonces ya la ultraderecha tiene muy mala prensa, salvo que se trate de Netanyahu, con lo cual ya ahí lo moderan un poquito. Y la izquierda siempre es all right, siempre está todo bien, Joe Biden está todo bien, Tony Blair, que fue el que realmente destruyó y transformó la socialdemocracia, transformándolo en algo terriblemente destructivo, y como Klaus Schwab, el fundador y actual presidente del Foro Económico Mundial, se está poniendo viejito, tiene como 86 años ya, se dice que su reemplazante probablemente sea Tony Blair. Curiosísimo, claro. Sí. Sí, porque ya todavía, aunque están ahí, todavía la tecnología no les puede garantizar la vida eterna, pero se menciona como su probable reemplazante Tony Blair, que fue el que hizo, junto con Anthony Giddens, de la Escuela Londinense de Economía, la London School of Economics, la reformulación de la socialdemocracia internacional, lo que llaman la tercera vía, algo así lo llamaron en los años 90, para que se transforme en lo que yo llamo el partido político de los imbéciles a nivel planetario. Porque ya hoy en día Argentina, por ejemplo, España, Estados Unidos, no tiene dos partidos políticos distintos. Es un único partido con una de izquierda y una de la derecha, como es bien la ex Unión Soviética. Y según el candidato que pareciera que ellos quieren hacerlo ganar, se va a poner mayor énfasis por izquierda o se va a poner mayor énfasis por derecha. Interesantísimas y súper reveladoras reflexiones, y con una cantidad de datos verdaderamente llamativa, lo que demuestra que nuestro entrevistado de hoy, don Adrián, es un verdadero conocedor de los entresijos de cómo opera pues, el globalismo, y bueno, sus explicaciones son verdaderamente de agradecer. Bueno, nos ha quedado claro, pero entonces tenemos que interpretar que la dialéctica de izquierdas-derechas
es una dialéctica falsa, ¿no? En algunos países quizás eso sea más evidente que en otros y quizá el caso de Argentina, en el que, bueno, bien sea un anarcocapitalista supuestamente muy renovador, muy innovador, en el fondo acaba incorporando a su gobierno a las personas a las que insultaba, ¿no? Ni siquiera criticaba, sino que insultaba hace pocos años. Esto es verdaderamente llamativo. ¿Cómo funciona este sistema de control? Nos lo ha explicado ya un poco, pero bueno, en el caso de Argentina, ¿nos puede dar algún detalle más? Mira, sí, empezaría con una pequeña corrección humorista. No es que el actual presidente Javier Milei está ahora incorporando en su gobierno a la gente que criticaba hace unos años, que criticaba hace un par de semanas nada más, llamándolos burros, imbéciles, que no entienden nada, insultos aún más groseros que no los voy a repetir acá en esta entrevista contigo, pero unos insultos absolutos hasta que de repente ganó y vio la luz. Y cuando vio la luz, ahí empezó a cambiar. Porque claramente lo que necesita este sistema es que alguien público con buena imagen ponga la cara. Es el mascarón de proa de la embarcación, pero la embarcación no va hacia donde decide el mascarón de la proa en los buques antiguos. La embarcación va hacia donde decide el capitán y decidan los vientos, llegado el caso, y la capacidad que tiene un buen capitán, si fuera un barco de velas, para utilizar y orientar el velamen según los vientos, o la mala práctica que puede llegar a tener. Mira, en el caso de Argentina, yo siempre doy el siguiente ejemplo. La Argentina, y creo que es lo mismo en prácticamente toda Europa, se sigue pensando, todos seguimos pensando con paradigmas anticuados. Seguimos pensando que el sistema democrático es lo que garantiza la felicidad para todos los pueblos del mundo. Abre cualquier diario y vas a ver cuán felices están todos los pueblos del mundo gracias a la democracia. Y nos dicen que la democracia, que es un sistema que en realidad nace en el siglo XVIII, tiene una izquierda un poco más progresista, un poco más revolucionario, y una derecha un poco conservadora, como pasó en la Asamblea General en 1789 en adelante, con la Revolución Francesa. Luego fue avanzando, fue cambiando el tiempo, surgió el marxismo en el siglo XIX, pero siguen pensando, es cuestión de estar a la izquierda o estar a la derecha. Hasta el siglo XX, podemos decir que buena parte del siglo XX también fue la lucha de izquierda y de derecha. Y el drama del mundo es que ahora estamos, Pablo, en el siglo XXI y seguimos pensando, la vasta mayoría, seguimos pensando que es una cuestión de elegir a la izquierda o a la derecha. O sos zurdo o sos nacionalista, o alguna otra palabra peyorativa que puede tener cada país. Y fíjense que este sistema es el que nos ha llevado a esta tragedia, porque los que realmente controlan el proceso político en cada uno de los países, España, Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña, saben que en realidad se maneja por un recambio periódico entre la izquierda y la derecha. Argentina, por ejemplo, cuando nos ha gobernado, entre comillas, demasiado la izquierda socialdemócrata de los Kirchner, Néstor Kirchner y su psicópata mujer Cristina Fernández de Kirchner, el pueblo suele cansarse un poco, suele haber un hartazgo, especialmente en un sector, y se pide otra cosa. Me gustaría algo ya un poco más a la derecha. Entonces, cuando llegue el momento, por eso que ellos exigen que los periodos presidenciales sean de 4 años. Argentina tenía 6 años hasta hace 25 años atrás, pero dijeron, no, 6 años es mucho. 4 años, reforma constitucional, 4 años del periodo, porque ese es el periodo más oportuno para que ellos puedan manejar el proceso político. Entonces, cuando se saturó el pueblo de la izquierda, bueno, vamos a darle ahora un gobierno de derecha. En Argentina pasó en el 2015 con Mauricio Macri. Vino luego, hizo todo tan mal que... Y no cambió casi nada, me recuerda un poco a España con Rajoy, que exactamente. Fue absolutamente defraudante. Claro, los que manejan el proceso político, adecuándolo a la realidad de cada país, es como manejar una bicicleta, como andar en bicicleta. Primero tú aprietas el pedal de izquierda, por ejemplo, pero cuando llegaste abajo de todo, no puedes seguir apretando el pedal de la izquierda, tienes que apretar el pedal de la derecha. Y así,
4 años de izquierda, 4 años de derecha, 4 años de izquierda. En Estados Unidos es lo mismo, 4 años de derecha, u 8 si sirvió. Barack Obama sirvió y mereció ganarse 8 años. Trump fue un usurpador para ellos. No tenía que ganar Trump en el 2016, tenía que ganar Hillary Clinton, pero bueno, pasaron cosas. Bueno, y ahora en Argentina, después de un periodo que ha sido mayormente a lo largo del siglo XXI en manos de la izquierda socialdemócrata kirchnerista, dijeron, ahora llegó el momento de una derecha, y una derecha violentísima, y ahí lo tenemos a Javier Milei. Pero siempre es ese mismo proceso, izquierda y derecha, como los desfiles militares, izquierda, derecha. Y la bicicleta, por llamar a cada uno de nuestros países de alguna forma, va hacia donde ellos deciden, porque son ellos los que están pedaleando y son ellos los que controlan. Y el pueblo queda limitado al triste rol bastante manejable de cada 4 años decir, bueno, llegó el momento de las elecciones, tienen que ir a votar. Voto secreto, sean discretos, etcétera, y gana uno u otro. Y normalmente, que es lo que suele ocurrir últimamente, las votaciones se están dando en demasiados países muy parejo. Fíjate, Biden y Trump en el 2020. Sí, bien digo, en el 2020. Bolsonaro y Lula en Brasil este año, en el 2023 precisamente. Con lo cual, están viendo, ahora tienen que empezar a ver cómo manejar esto, porque la gente que cada vez va viendo más esta trampa, se está dando cuenta que la dicotomía no es izquierda o derecha, pasando por algún centro. Hoy la dicotomía es arriba y abajo. Hoy el drama de la humanidad es que hay un grupo muy pequeño, a medida que subís la pirámide, cada vez más pequeño y cada vez más poderoso. Por eso son los que manejan los trillones de dólares y que los grandes medios se dedican a aplaudir, a presentarlos como genios absolutos. Se llame Bill Gates, se llame Elon Musk, se llame Mark Zuckerberg, se llame como se llame, nos muestran que los multibillonarios, especialmente si llegan al gobierno, Trump, por ejemplo, son brillantes, son los potenciales salvadores de la humanidad, y los de abajo tienen que ir, votar y obedecer, y no se ponga muy contento porque pronto vamos a ser dueños de nada, como dice Klaus Schwab, y nos vamos a estar muy felices con eso. O sea, nos embaucan de una forma tremenda. Pero lentamente la gente se está dando cuenta que el sistema político, nacido en el siglo XVIII, desarrollado en el siglo XIX, impuesto con furia en el siglo XX, ya no va más, no sirve más. Lo podrán llamar la democracia. Yo no lo llamo democracia, yo lo llamo, que vos me lo pusiste en esta nota que gentilmente me hiciste llegar antes, dinerocracia, porque acá hay un muy buen periodista liberal del diario La Nación que se llama Moner Sanz, creo que se llama. No, Mon, que escribió un muy interesante artículo, hizo un video inclusive, donde empieza diciendo, si quieres ser presidente de la República Argentina, tenés que tener 100 billones de dólares. Eso es lo que necesita cualquier candidato que quiera poder acceder a la presidencia de la República Argentina. No dinero propio, pero alguien, bancos, empresas, individuos, tienen que juntar los fondos, 100 millones de dólares, para que tú tengas la oportunidad de llegar a ser presidente de la nación. En algunos casos ha habido algunas excepciones, por ejemplo, Mauricio Macri, que era el hijo de un multimillonario, entonces papá pagó todo, pagó la campaña, no hay ningún problema. Recuerdo un caso que para mí es muy ejemplar casi. Cuando faltaba poco para terminar la campaña del 2020, que terminó ganando Donald Trump, faltaban 10 días. Le hicieron una entrevista, creo que fue en CNN, a Donald Trump y le preguntaron, señor Trump, quedan pocos días. Y en estos pocos días los expertos dicen que cada uno de los candidatos, usted por el Partido Republicano, Hillary Clinton por el Partido Demócrata, van a necesitar cada uno 200 millones de dólares para financiar este final de campaña. ¿Usted tiene gente que va a aportar ese dinero? Y Donald Trump se quedó pensando y dijo, supongo que sí, pero si no lo tengo, no hay problema, lo pongo yo.
Porque justamente el sistema democrático es un sistema exclusivamente para billonarios, Es con una... dinero propio o con el apoyo de dinero ajeno, o en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue elegida presidente hace ya más de una década, que entre los que la financiaron estaban los narcotraficantes. Punto. O sea, es así de simple. El dinero no tiene patria, el dinero no tiene. Este billete de $100 pertenece al cartel de Medellín o al cartel de Cali o Sinaloa. Evidentemente el dinero es anónimo, por eso odian, tienen que ser muy cuidadosos cómo manejan el dinero anónimo y lo quieren transformar en dinero absolutamente controlable, por ello los famosos Central Bank Digital Currencies. Entonces hay que empezar a entender, que creo que es la gran labor que haces tú en tu canal y que tratamos de hacer nosotros con Enrique Romero. El canal en realidad es de mi colega Enrique Romero, el canal QQ se llama, donde hacemos este programa Antisistemismo Explícito, donde explicarle a la gente, hay un sistema que ya no se divide entre izquierda y derecha. Se divide entre izquierda y derecha para los tontos que son víctimas de la guerra psicológica. Se divide entre muy pocos arriba y la vasta mayoría abajo. Y esa vasta mayoría está tan angustiada, tan sobrecargada, tratando de llegar a fin de mes, tratando de hacer que el dinero le rinda, tratando de ver cómo se puede dar algún placer, ir de vacaciones, comprarse una casa, etcétera, que no tiene tiempo para poder entender este sistema que ha sido ingenierizado para que parezca mucho más complejo de lo que realmente es. Y a veces, Pablo, la forma de quebrar esa complejidad es haciendo las preguntas correctas en el momento oportuno. Justamente, ya el sistema izquierda-derecha no va. El sistema es los de arriba, poquitos, pero muy poderosos, versus los de abajo, contra todos. No es más ideológico. Y este arriba y abajo está en prácticamente todos los países. Lo vimos en Rusia cuando colapsó la ex Unión Soviética. Lo vemos en Ucrania actualmente también. Lo vemos en China, lo vemos en todos los países. Y como justamente, y con esto redondeo, como el principal o uno de los principales escenarios de guerra es lo financiero, no lo económico, tengamos cuidado con esto, lo financiero y monetario, vemos que de repente Argentina, ¿cuál es la razón por la cual Argentina está en una crisis catastrófica hoy? Y porque tenemos una deuda pública del Estado de casi 600.000 millones de dólares, impagable. ¿Cuál es el drama de España? Y también tiene una deuda pública enorme, más de un billón. Claro, ¿y cuál es el problema? Y hablas con un italiano, lo mismo, y hablas con Francia, lo mismo, y hablas con Chipre y con Turquía, lo mismo. Todos tienen. Hablas con Estados Unidos de Norteamérica y le preguntas, ¿cuál es la deuda pública de Estados Unidos? 36 trillones de dólares. ¡A la pucha! Todo el planeta, todos los países, todos los estados públicos están endeudados por unas cifras inimaginables. Y la pregunta clave que hay que hacer es, perdón, endeudados, ¿con quién o con quiénes? Y ahí volvemos a ver cómo ese pequeño grupito, muy pequeño, que hoy ha usurpado el poder en todo el planeta Tierra, ha hecho una ingeniería que lleva más de 100 años, casi diría más de 200 años, para que todos los estados, todos los reyes del mundo, por decirlo de alguna forma, todos los políticos, desde luego, incluso buena parte de las empresas, pero las empresas pertenecen al mundo de los acreedores junto con los bancos, pero las empresas privadas, pero los estados públicos estén endeudados. Y si los estados están endeudados, los que están endeudados son los pueblos, en definitiva. Y nadie hace la pregunta clave de endeudados. Ok, ¿pero con quién? Javier Milei se la pasó diciendo, este último 6 meses que duró la campaña, Argentina es un desastre, el Estado es una porquería, los políticos, y hablaba de la casta de los políticos, y su campaña la hizo diciendo, la gran deuda argentina la va a pagar la casta. Y uno podría decir, bueno, está bien, me parece muy bien que la casta, los políticos, los empresarios cometeros, todos los corruptos y degenerados terminen pagando esta gigantesca deuda. Pero el primer día, el mismo día que asume la presidencia de la República Argentina, en su primer discurso en los escalones del Congreso Nacional de la República Argentina, dijo, esta deuda terrible la va a pagar, y yo dije, a ver, la casta, la va a pagar el Estado argentino. Ah,
Mira que bien, porque el Estado argentino da la casualidad que soy yo y los 47 millones de argentinos que hoy estamos pagando el precio de lo que cuesta todo eso. Y los empresarios ni los mencionó y justamente puso como ministro de Economía a uno de los, lo digo porque es demostrable, a una de las personas más corruptas y degeneradas, Luis Toto Caputo, que había sido ministro de Economía de Mauricio Macri, Macri. junto con un Macri, exacto, junto con un tal Federico Sturzenegger, que cuando era presidente del Banco Central de Mauricio Macri, destruyó el peso argentino a través de unos bonos bancarios en pesos del Banco Central, que son impagables, y esa es la persona que le acaba de diseñar su actual, que hay muchos problemas acá en Argentina, su actual política de modificar todas las leyes para que tengamos una economía totalmente desregulada. ¿Para qué? Para que no lo paguen, inclusive dice, para que todo esto no lo paguen los empresarios, lo pague el Estado argentino, o sea, lo pague el pueblo argentino. Podría usar otros adjetivos, pero quedaría feo decirlos en esta amable charla contigo. No, pues estamos totalmente de acuerdo con el diagnóstico que has hecho de la situación, pero bueno, tú lo explicas de forma inmejorable con ese símil de la bicicleta o esa definición de dinerocracia que me parece que es tremendamente acertada. Pero ahora las democracias occidentales tenemos referentes no democráticos que están haciendo las cosas tremendamente bien, como es el caso de China. Entonces, ¿cuál es el futuro que crees tú, que cree usted, don Adrián, que le espera a las democracias occidentales ya tan degradadas, en la que cada día, como decía, queda más claro y cada vez poco a poco más gente se está dando cuenta de que esto está amañado, que los medios de comunicación, por ejemplo, no obedecen a ese papel que supuestamente deberían tener de control del poder político, sino que es justamente todo lo contrario? ¿Qué les espera a estas democracias que en algunos casos, como desgraciadamente el de Argentina, pues están teniendo unos resultados absolutamente paupérrimos en lo que se refiere a aportar nivel de vida, calidad de vida a sus ciudadanos? En España podemos estar un poquito mejor y más tranquilos, ¿no? Por diversos motivos, pero eso, cuando vemos la dificultad de la situación en Argentina y otros países hispanoamericanos, pues inevitablemente nos sentimos preocupados, ¿no? Es difícil imaginarse lo que tiene que ser vivir con una inflación del 150% anual, por ejemplo. ¿Qué futuro Mira, les espera a las democracias occidentales en su formato actual? tú has hecho la pregunta clave en este momento que hay que tenerla. Yo soy bastante mayor que tú, tengo 71 años y nunca pensé, porque siempre me gustó la política, me dediqué en la medida de mis posibilidades y limitaciones a estar presente, a escribir, a hablar sobre política, programas de radio y televisión, pero nunca pensé que iba a decir en este momento el país que más esperanza nos da es Rusia. Porque yo soy un anticomunista visceral y absoluto. Soy un nacionalista, soy católico, aunque no fanático ni practicante necesariamente. Mi mujer diría no sos suficientemente practicante, pero jamás pude coquetear ni siquiera, pero ni por cercanía con el marxismo, leninismo, ese socialismo ateo total. Eso es, digamos, soy más hispanista en ese sentido absoluto de la palabra. Sin embargo, hoy vemos cómo en realidad, no voy a decir que Putin es la gran esperanza, no. Un Estado-nación soberano, los países que conserven un Estado-nación soberano son los que le dan esperanza al mundo. Creo que es Rusia, porque en este momento vemos como Rusia está se está defendiendo de una terrible agresión de los países de Occidente que le están imponiendo a la agresiva OTAN sobre sus fronteras. Hay que entender eso. Hago un pequeño aparte. Cuando la ex Unión Soviética colapsa con Mikhail Gorbachev en el año 1990-1991, ya antes le había dicho George Bush padre a Gorbachev, miren, ¿por qué no tiramos abajo el muro de Berlín? Sí, tiene razón, tiramos abajo el muro de Berlín. Unifiquemos Alemania Oriental y Alemania Occidental. Sí, tiene razón. Y le pide, pero esa nueva Alemania, la occidental está en la OTAN, la oriental era miembro del Pacto de Varsovia, que era la agrupación militar dirigida por la ex Unión Soviética. Al unificarla, autorice, señor Gorbachev, que sea toda Alemania parte de la OTAN. Y Gorbachev le dijo, lamentablemente no lo dejó escrito en un acuerdo,
formal escrito. Dijo, está bien, que se unifique Alemania, que caiga el muro de Berlín, y que se quede en la OTAN, pero que la OTAN no se expanda ni un centímetro hacia la nueva Rusia o los países que iban a ser parte de la Confederación Rusa. Y los occidentales dijeron, pero por supuesto, pero vaya tranquilo, don Mijael, mire si nosotros occidentales democráticos, tan alineados con la verdad, vamos a dejar que la OTAN se expanda. Aparte, si deja de existir el Pacto de Varsovia, la OTAN no tiene más razón de ser. Bueno, ¿qué pasó desde 1991 a la fecha? La OTAN se expandió, incorporó a Polonia, Hungría, Bulgaria, todos los países de la órbita que están perfectos, eran liberados. Los países bálticos, que eran parte de la ex Unión Soviética en sí, eran parte de la ex Unión Soviética, no eran solamente países prisioneros como era Polonia, Hungría y Rumania, y la propia Alemania, eran países dentro de la Unión Soviética, y cuando quisieron, después de un golpe de Estado antidemocrático en el 2014 dentro de Ucrania, quieren expandirse hacia Ucrania, ahí Rusia le dijo basta. Y se lo venía avisando desde muchos años, desde una década, especialmente en una gran conferencia que hubo en la cumbre de seguridad de Múnich en el año 2016-2017. El propio Putin le dijo, déjense de expandirse porque esto va a traer un problema gravísimo. Es inaceptable para Rusia que Ucrania se incorpore a la OTAN con armamento nuclear que se puede disparar sobre Moscú en 4 minutos. Es como el equivalente, y usaba el siguiente ejemplo, es como si Rusia instalara misiles con bombas nucleares en México o en Canadá. Creo que Estados Unidos se sentiría muy molesto. Tiene razón. Como se sintieron muy molestos cuando lo quiso hacer Nikita Khrushchev en 1962, Cuba, instalando los misiles en Cuba. Y se tuvo que ir Nikita Khrushchev, y está bien. Tanto Khrushchev como Kennedy se comportaron como tenían que comportarse en ese momento histórico, muy distinto al actual. Entonces, ese es el origen. Y no es casualidad, y discúlpame que lo diga, pero hay que decirlo, que justamente la persona que llevó a cabo ese golpe de Estado en Ucrania en el 2014, en el Maidán, en el 2014, que sacó a un presidente mayormente prorruso, no lo estoy defendiendo ni nada, y lo trajo a Poroshenko hasta que finalmente llegó Zelensky, incluía la financiación y la operación laberíntica de la entonces subsecretaria de Estado para Asuntos de Inteligencia del presidente Obama en aquellos años, que es Victoria Nuland. Y Victoria Nuland está casada con un señor que se llama Robert Kagan. Y Robert Kagan es uno de los fundadores del Proyecto para el Nuevo Siglo Norteamericano de 1997, que fue el think tank, el único caso de un think tank que se formó en 1997 y se desbandó 10 años después, que fue el think tank de todos los neoconservadores, que son los que diseñaron después la invasión de Irak, la invasión de Afganistán, desde luego, todo lo que fue el mundo. Los neocons famosos, ¿no? Los neocons que yo creo que son los que también planificaron, aunque no hay pruebas de estos totales, que el 11 de septiembre fue un típico ataque de bandera falsa que justificó el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero no entremos en eso por el momento. Y luego esta Victoria Nuland, con el presidente Biden, que ella y su esposo son miembros de la colectividad judía, ella vuelve al gobierno de Joe Biden, esta vez como nuevamente la subsecretaria de Estado para Asuntos de Inteligencia y Políticas. Y hoy Estados Unidos tiene al secretario de Estado, Anthony Blinken, que es miembro de la colectividad judía, hasta tal punto que cuando fue a Israel por primera vez dijo, no vengo acá tanto como el secretario de Estado de Estados Unidos, sino vengo como un judío. Bueno, perfecto, clarísimo, un mensaje muy claro para todo el mundo. La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos se llama Wendy Sherman, también es miembro de la colectividad judía. La señora Victoria Nuland, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos y de Inteligencia Global, también es miembro de la colectividad judía. Y yo digo, ¿se puede pretender que haya un mínimo de objetividad en el Departamento de Estado, la Cancillería de Estados Unidos, en el tema de Palestina, cuando sus principales funcionarios son miembros de la colectividad judía? Y hoy el problema en el Estado, en Palestina, tiene mucho que ver con
la parte más fanática, por así decirlo, de los que practican o se alinean con la religión judía. Que lo menciono esto y lo traigo a colación porque el presidente actual de la República Argentina, que acaba de asumir hace pocos días, lo dijo durante toda la campaña, y me pregunto ahora cuáles van a ser las consecuencias, que si él llegaba al poder, no iba a hacer tratos con esos comunistas chinos, por más que ahora les tuvo que... Nada de los BRICS, ¿no? Él se alineaba con Estados Unidos e Israel. Fue muy llamativo, sí. No tenemos nada que ver, pero sí nos vamos a alinear con los Estados Unidos de Norteamérica, que aunque no lo comparto, lo puedo llegar a entender. Lo puedo llegar a entender porque Estados Unidos siempre ha tenido el control integral sobre todo Iberoamérica. Estados Unidos y el Estado de Israel. Y yo todavía digo, ¿por qué el Estado de Israel? ¿Qué beneficio le puede traer a la República Argentina alinearse con el Estado de Israel? Un Estado que en este momento está en una guerra genocida en Palestina. Estados Unidos es otra cosa. Estados Unidos, el Departamento del Tesoro levanta el teléfono y le dice al Fondo Monetario Internacional, perdónenle la deuda de Argentina o denle 10 años para pagarla y nos resuelven un problema. Pero Israel no puede hacer absolutamente nada de eso. Entonces, todavía la pregunta, yo la sigo manteniendo, ¿cuáles son las consecuencias y cuál es el beneficio para la República Argentina ser aliada del Estado de Israel de una forma casi exclusiva por un presidente que él mismo asume ser prácticamente judío sin haber hecho todavía el corte necesario para poder transformarse en miembro de esa comunidad y que claramente nos puede llegar a traer graves problemas porque yo pregunto, ¿implica eso que va a mandar el presidente Milei a combatientes argentinos para pelear al lado de las fuerzas de defensa israelí? ¿Implica esto que el mundo musulmán, que está muy enojado con el Estado de Israel, muy enojado, y sus aliados, puede llegar a realizar algún tipo de ataque terrorista? Ya tuvimos dos. En 1992 en la Embajada de Israel en la República Argentina, en 1994 contra la sede de la AMIA y la DAIA, que es la organización política sionista más poderosa de la República Argentina. Opera como una suerte de embajada paralela del Estado de Israel en la Argentina. Ya hemos tenido problemas con el mundo árabe. ¿Implica que también vamos a ser blancos de futuros ataques de este tipo? ¿A cambio de qué? A cambio de absolutamente nada. Entonces, cuando volvemos a la pregunta tuya original, hay naciones como Rusia, como China, que claramente, la India, Pakistán, que claramente tienen estados nacionales soberanos, que no dependen de la voluntad del dinero privado, porque esa es la mejor forma de definir cuál es el drama de España. ¿Cuál es el drama de toda la Unión Europea? ¿Cuál es el drama de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Brasil o prácticamente cualquier otro país que quieras nombrar? Que sus estados nacionales existen, sí, pero como no son soberanos, son totalmente controlados por el dinero privado. ¿En qué forma? En la forma de deudas públicas, en la forma de un préstamo que hay que renegociar, en la forma de exigencias que vienen de afuera de usted tiene que pagar esto y si no lo paga ya, los vamos a pisar. Argentina, la presidenta Kirchner en su momento nacionalizó YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es la empresa de petróleo argentina, la nacionalizó, 16.000 millones de dólares, se quedó parte ella y sus intereses financieros, y de afuera le hicieron juicio a la República Argentina por 16.000 millones de dólares, mucho dinero, y habían dicho, bueno, pero con Milei lo vamos a poder manejar. Y ahora acaba de decir el Tribunal Norteamericano del Distrito Sur de Manhattan, en los Estados Unidos, no, lo va a tener que pagar ya. Y uno diría, ¿y qué va a hacer Argentina? No es que va a ser, es la forma de presionar, es la forma de permanentemente garantizarse que uno tiene, que los poderosos del dinero tienen a todos los países, del presidente para abajo, en sus manos. Y eso no es bueno. Con Rusia no lo pudieron hacer. Con Rusia le confiscaron 500.000 millones de dólares con amenazas a que se lo van a dar a Ucrania. Y Putin los mira como diciendo, piensen bien lo que van a hacer. Pero es Putin. Tiene armas nucleares, eso ayuda un montón. Y tiene disuasión, tiene capacidad de disuasión. En el caso nuestro, Argentina no, aparte que Occidente, la Unión Europea se equivocó mal. Pensaron que con las sanciones financieras a Rusia iba a colapsar. Y el rublo no está colapsando, Rusia no está colapsando, todo lo contrario, es el dólar y el euro lo que está colapsando. De manera que evidentemente hay muchas cosas que todavía son episodios de batalla a dirimir.
Muy interesante todo lo que nos cuenta don Adrián y esa reflexión sobre al final cuáles son los estados que pueden ser verdaderamente soberanos y es, bueno, el gran dilema de la actualidad, ¿no? Cómo el globalismo está consiguiendo penetrar en lo que muchos pensaban que eran estados soberanos y dejando, haciendo que pierdan su soberanía. Una pregunta rápida. Hablabas sobre la minoría judía. Creo que nos queda claro su poder, su influencia dentro de Estados Unidos, pero seguramente para muchos de los espectadores españoles hispanoamericanos no son tan conocedores de cuál es la influencia de esta minoría en Argentina. Es conocido, por ejemplo, que uno de los grandes terratenientes o poseedores de inmuebles en Argentina es un judío ortodoxo amigo de Milei, que se llama Elstein. Pero ¿nos puedes comentar un poco más sobre cuál es la capacidad de influencia? Mira, en realidad yo estoy escribiendo un libro que, si Dios quiere, lo voy a publicar en marzo del año que viene, más o menos en marzo, cuyo título va a ser El sionismo, una tragedia contemporánea, donde voy a hablar de los orígenes del sionismo y por qué hoy es un problema tan grave y por qué hoy la guerra psicológica que emana de los propios poderosos de este planeta, del mundo privado poderoso, quieren confundirlo todo y tratan de confundir el sionismo con el judaísmo, con el pueblo judío. Tan es así que en Estados Unidos el propio Departamento de Estado dice oficialmente que manifestarse en contra del Estado de Israel es como el antisemitismo. No. Yo en este libro lo que voy a poner es que hay 4 categorías, y lo menciono porque esto para los que nos escuchen en España, en Europa, puede ser de utilidad. Hay 4 categorías que no hay que confundirlas, por más que los propios sionistas hacen lo imposible para mezclarla todo, para que haya confusión. Primer categoría, el pueblo judío, que es un pueblo numéricamente muy pequeño. Yo he tomado las fuentes propias del Estado de Israel y aún tomando no solamente a la población judía, sino a aquellos que podrían acceder a ser considerados judíos porque están casados con un miembro de la comunidad judía o porque tienen un abuelo, aunque pues sobre 4, que también lo fue, algo por el estilo. Aún con la máxima generosidad numérica, por así decirlo, se calcula que habría hasta no más de 30 millones de judíos en todo el planeta. Ahora bien, 30 millones sobre 8.000 millones, que es la población del planeta Tierra, nos está diciendo que solamente el 0,4% de la población del planeta Tierra es judía y que por ende el 99,6% no lo es. Primer pregunta. Hay una proporcionalidad en el poder económico, financiero, mediático, político y de otras características que tiene esa comunidad judía en el planeta entero. Yo creo que la mayoría vamos a verificar que tienen un poder infinitamente mayor, con solo ver la lista de Forbes, que nos informa año a año quiénes son los principales multimillonarios, billonarios, tendría que decir, del planeta. Vamos a ver que la comunidad judía está de lejos sobre representada por miembros que han adquirido por sus empresas, por sus herencias, como los Rothschild, miles y miles y miles de millones de dólares. Entonces, una cosa es la comunidad judía, que no todos están de acuerdo con Israel, que no todos están de acuerdo con el sionismo, que no todos piensan igual, algunos son de izquierda, otros son de derecha, son distintos puntos de vista, pero un rubro es la comunidad judía. Segundo rubro, la religión judía. La religión judía es una religión muy antigua, 3.800 años, es la religión, muchos consideran, que dio a luz al cristianismo y dio a luz al islam, que inclusive en algunos momentos de la historia convivieron bien en España, sin ir más lejos, las 3 religiones, pero por las razones que sean, hubo distintas disidencias, digamos de esa forma. Pero el judaísmo como religión tiene una gran ventaja, no es evangelizador. A mí en la puerta de mi casa, ningún domingo viene un judío a tocarme la puerta para querer convertirme al judaísmo, como por ejemplo hacen los testigos de Jehová, u los adventistas, u otras sectas protestantes que me quieren convertir para que yo vea el reino de Dios. Bueno, ningún judío jamás hace eso. El propio Milei se está transformando en judío por voluntad propia, punto. Tercera categoría, esas categorías no hay que molestarlas. Yo creo que cualquiera que discrimine contra un judío por ser judío o contra un judío por tener la religión de Abraham
está cometiendo una canallada. Tercera categoría, el sionismo. El sionismo es una ideología fundada básicamente en el siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, y cuyo padre ideológico es Teodoro Herzl, un abogado vienés que en 1896 escribe un libro que se llama Un Estado Judío, donde pretendía reunir a toda la diáspora, todas las comunidades judías en Europa, especialmente en Europa Central, Polonia, Rusia, Ucrania, y llevarlas a una nueva patria. Bueno, tan difícil era en ese momento que un capítulo, ahora van a entender por qué yo como argentino me preocupa, un capítulo de este cortito libro de Teodoro Herzl se llamaba Palestina o Argentina, y no eligió esos dos países porque sonaban parejos y rimaban en una frase, sino porque proponía fundar, porque en ese momento el Imperio Otomano Turco, 1896, era muy improbable que le cediera una parte de Palestina, que era parte de Turquía, del Imperio Turco, se lo iban a ceder graciosamente. Eso vino en el siglo XX con Inglaterra, que le cedió con la declaración Balfour de 1917 a Sir Walter Rothschild, justamente, uno de los el principal billonario de aquella época, que su graciosa majestad le iba a ceder una parte de ese territorio para que se fundara un Estado que luego se llamaría el Estado de Israel. Y esa es la tercera categoría, el sionismo, que es una ideología política, porque el propio Teodoro Herzl no era religioso, eran mayormente laicos. Y el sionismo empieza siendo un movimiento de izquierda, que después migra hacia la derecha por fusiones políticas de otro tipo. Y la cuarta categoría es un Estado usurpador impuesto por la fuerza y el terrorismo, que se llama Estado de Israel a partir de 1948. Dicho todo esto, creo que es importante, empieza esto a darnos una idea de por qué es un problema que hay que abordarlo, y yo lo voy a hacer en este libro que espero tener listo para el año que viene, para que por lo menos haya un poco de claridad y se conozca que este probablemente es el principal problema al cual se enfrenta hoy la humanidad, porque la crisis de Palestina, para darle nombre, apellido y ubicación geográfica, si sigue como está yendo ahora y termina escalando con la participación de Turquía, la participación de Irán, la participación de otras potencias, puede derivar en una tercera guerra mundial originada por el Estado de Israel y el sionismo. De manera que creo que nos tendría que preocupar un poquito a todos. Muy bien. Bueno, ya nos estamos acercando al final de la entrevista, no le queremos robar mucho más tiempo a don Adrián, aunque es un verdadero placer poder charlar con usted. Y quería volver un poco a la Argentina, porque a mí hay algo que no termino de entender, y pues si nos puede dar un poquito de luz. Y es que, pues gracias a las redes sociales hemos conocido a muchos pensadores argentinos como Agustín Laje, Nicolás Márquez, que tienen fuerte presencia en redes sociales, ¿no? Han escrito libros, tienen millones de seguidores en sus canales en YouTube, etcétera. Y estas personas han apostado casi de forma incondicional por Milei. Está claro que estas personas tienen una perspectiva liberal y muy enfrentadas a la izquierda kirchnerista, pero realmente sorprende que personas de esta capacidad intelectual no salgan de la dialéctica que hemos comentado, falsa dialéctica de izquierdas y derechas, y puedan ver que lo relevante aquí es la dialéctica geopolítica de mundo anglo versus mundo hispano, naciones hispanoamericanas sometidas, doctrina Monroe desde hace 200 años, etcétera. ¿Por qué sucede esto? Sinceramente no lo entiendo, ¿no? Como personas con tanta capacidad intelectual, pues han caído en la trampa, o me da la sensación de que han caído. Mira, mi primera respuesta sobre lo que tú has dicho, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, es muy simple. Tampoco yo lo entiendo. Creo que podríamos tratar de aventurar una comprensión, que es la siguiente. Ha sido tan catastrófico el desastre que cometió el kirchnerismo, no solo económico, no solamente social, sino cultural, con la destrucción del idioma, por ejemplo, con la imposición, junto con Macri, del aborto, con la imposición de la agenda de género. Ha sido tan catastrófico y generó un rechazo tan grande entre un grupo de la población que lo rechaza totalmente, que cuando llegó el momento de las elecciones o de toda la campaña, terminaron votando
a quien fuera con tal de que no subiera ningún kirchnerista, que se llamó en los últimos 4 años Alberto Fernández, que se llamó en su momento Cristina Fernández de Kirchner, una catástrofe total, una mujer totalmente desequilibrada mentalmente, que diría una mala persona. Néstor Kirchner, que se murió, pero que fue el que empezó todo por así decirlo, y ni hablar del candidato Sergio Massa que tuvimos, que fue el que perdió en el mes pasado, que era un camaleón total. Hoy decía una cosa, mañana otra, lo que sea, un mentiroso total. Yo creo que con tal de sacarse de encima esta lacra, una parte, el 56%, lo votaron a Javier Milei. Ahora bien, el 56% de los que votaron a Javier Milei saben perfectamente bien en contra de quién votaron. Votaron en contra del kirchnerismo, perfecto, pero no se han dado cuenta a quién votaron. Ahora les toca averiguar, y no ganó Massa, no ganó el kirchnerismo, qué bien, muy bien, yo también los aplaudo, perfecto. ¿Y a quién votamos? Y bueno, ahora van a descubrir que quizás el remedio hasta puede llegar a ser, creo que va a terminar siendo aún peor que la propia enfermedad. Eso por un lado. Yo los conozco a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, hemos tenido programas de radio con mi colega, el periodista Enrique Romero, y los hemos tenido, y estamos de acuerdo en lo que son los valores. Son gente que tiene valores con los cuales yo, al menos personalmente, me identifico mucho más en contra del aborto, en contra de la agenda de género, en contra de la eutanasia, el orden, un Estado soberano. Estoy totalmente de acuerdo, pero realmente no entiendo cómo pudieron alinearse con este peligrosísimo sujeto que está llevando a la Argentina hacia un abismo. Es más, la vicepresidenta actual de la República Argentina, que es una señora muy joven, una abogada, habla excelentemente bien, Victoria Villarruel, que es una inteligencia excepcional, que es hija de un militar del ejército argentino, héroe de la guerra de Malvinas de 1982, que es miembro, por lo que he podido averiguar, o concurre al menos, debiera decir, a las misas tradicionales de la fraternidad San Pío X, la fraternidad lefebrista. Y sin embargo, ella acepta, hasta hoy por lo menos, estar al lado de semejante energúmeno, de semejante contradicción, inclusive ya desplazándola, porque durante toda la campaña, inclusive cuando ya habían ganado, dijo, bueno, yo voy a ser el presidente y todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa y Seguridad Interior, se lo voy a dejar a Victoria Villarroel, la vicepresidenta. Y sin embargo, inmediatamente el Ministerio de Defensa fue ocupado por un radical elegido por Mauricio Macri, que el Partido Radical es un partido directamente ateo, por así decirlo, y el Ministerio de Seguridad Interna a Patricia Bullrich, que es una ex guerrillera, claro, una ex guerrillera montonera, casada con un tal Yankelovich, sí, con Guillermo Yankelovich, Yanke se hace llamar porque siempre se acortan los apellidos, que es uno de los sionistas más relevantes de la República Argentina. Entonces yo digo, ¿cómo alguien que va a la misa de la fraternidad San Pío X puede codiarse con una ex montonera, puede codiarse con gente sionista, absolutamente sionista, el propio presidente? Son los misterios que creo que hay que develarlos todavía. Yo diría que acá lo que hay que hacer, que es lo que vamos a hacer nosotros, dejar pasar, igual acá es verano, ahora empieza el verano, dejar pasar 60 días, 90 días, ver cómo se van realmente consolidando las cosas. Algunos dicen que estos son primeros ministros que está poniendo Milei para quemarlos, por así decirlo, que tomen las medidas difíciles y después que renuncien o los echa. Puede que sea algo así, puede que sea algo así. Quizás recién a partir de marzo, abril, vamos a poder decir y entender bien el rumbo hacia el cual se dirige este gobierno. Entonces, como dicen siempre, hay que darle los primeros 100 días de luna de miel. Bueno, démosle los primeros 100 días de luna de miel, pero todos los indicios son uno peor que el otro. Y en el caso de estos muchachos, que son buena gente, Agustín Laje, Nicolás Márquez, son gente de primera, como son gente de primera, estoy seguro que en el momento oportuno tienen la honestidad intelectual, Agustín, Nicolás, de rascarse la cabeza y decir la verdad que nos equivocamos, y ahí estaremos todos en un frente antisistemista para liberar a la Argentina de la extrema derecha de este psicópata que acaba de asumir y de la extrema izquierda del kirchnerismo socialdemócrata.
Pues no, una explicación muy plausible y es verdad, el desastre del kirchnerismo pues, posiblemente ha enceguecido un poco, ¿no? a algunas personas que son referentes, ¿no? En el ámbito de redes sociales, etcétera. Bueno, ya para terminar, don Adrián, está siendo una charla interesantísima. Le queríamos hacer una pregunta que solemos hacer habitualmente a nuestros entrevistados y es sobre el estado del hispanismo, del iberoamericanismo. ¿Cree que está yendo adelante? ¿Cree que estamos creciendo? ¿Y qué es el siguiente paso? ¿Cuál cree que debería ser el siguiente paso que aspiraríamos a dar para reforzar pues el crecimiento del hispanismo, para reforzar el acercamiento de los países hispanos? Mira, gracias porque esa es la pregunta clave para estos momentos, para todo Iberoamérica. Vos lo has mencionado a Patricio Lons, que es un gran amigo personal, a Juan Manuel Suárez Pinto, que es el director de TLV1, Toda la Verdad Primero, a Lucas Carena, a Héctor Juliano, que hace análisis financieros y geopolíticos de primera, a Pablo Dávoli, a mucha gente que hay aquí en Argentina y en otros países acá de la región. Y yo lo contestaría diciendo la siguiente. Es tan importante la unidad hispánica en toda Iberoamérica porque es el arma secreta para poner a este mundo, a toda nuestra región de pie. Vos fíjate, el mundo hoy es multipolar. Ya Estados Unidos no puede hacer nada para revertirlo. Es un mundo multipolar. El mundo unipolar anglo-norteamericano ya fracasó. Pero en ese mundo multipolar está el polo ruso y sus aliados, el polo chino y sus aliados, el polo norteamericano y sus aliados, el polo europeo, que todavía hay que ver cómo termina. Yo tengo mi sentido, te lo digo porque me estás hablando desde España, que la Unión Europea tiene, como los yogurts, cuando vas al supermercado y compras un yogurt, te fijas la fecha de vencimiento. Bueno, la Unión Europea tiene fecha de vencimiento. La Unión Europea va a vencer en el momento que venza la OTAN. Y hay muchísimos indicios crecientes de que la OTAN sí que tiene fecha de vencimiento. Si se fractura la OTAN, por ejemplo, empezando por Turquía, se fractura la Unión Europea. Si se fractura la Unión Europea, del euro no queda nada. Y van a tener que volver todos a la peseta, al franco francés, al Deutschmark. Bueno, el euro en realidad es un Deutschmark encubierto. Y acá los ingleses eso lo entendieron muy bien, por eso se fueron de la Unión Europea en el año 2016 y por eso, aun cuando se transformaron en miembros de la Unión Europea en los años 70 y fue evolucionando el mecanismo monetario europeo, cuando llegamos al año 2000, 2001, que empieza el euro, los ingleses dijeron, son muy pícaros, y yo con el euro no. Con el euro no. Y hicieron muy bien, porque el día que decidieron salir de la Unión Europea y alguien les preguntó, ¿y qué moneda van a tener? La libra esterlina, jamás nos fuimos. En cambio, si hoy decidiera salirse de la Unión Europea, Francia o España o Italia, flor de problema tendrían el lunes que viene. ¿A qué moneda van a volver? ¿A la lira? No va a ser tan fácil. ¿A la peseta? ¿Al franco francés? Por ese lado eso lo tenemos que tener presente. Y dentro de todos estos polos que se están dando, hay dos áreas que todavía no formaron un polo. Uno es África, pero África es complejísimo, no es asunto nuestro en este momento, no podemos hacer nada, pero sí hay que observarlo. Y el otro polo es el polo iberoamericano, que no hay razón alguna para que 22 repúblicas, seamos republiquetas, incluida España y Portugal, sin poder, porque España, en vez de transformarse en el cerebro de Hispanoamérica, ya en los años 70 y 80 decidió transformarse en el vagón de cola de Gran Bretaña, de los Borbones de Gran Bretaña. Realmente es lamentable, es catastrófica esa situación para la propia España. Y tenemos algo que es un arma secreta, que es el idioma. El idioma. Yo siempre doy un ejemplo. En la Unión Europea, si un basurero de Madrid decide mandar al diablo al gobierno o a la Unión Europea y lo dice bien, un basurero de Francia no lo va a entender, uno de Alemania no lo va a entender y uno de Polonia tampoco lo va a entender. Sin embargo, si un basurero de Buenos Aires decide mandar al diablo al Foro Económico Mundial, lo van a entender los basureros de Bogotá, los basureros de Monterrey, los basureros de Madrid y los basureros de unos cuantos otros países. Con lo cual, el idioma es un efecto aglutinante político y cultural fundamental. Eso ya lo tenemos hecho, con lo cual armar
por así decirlo, el polo iberoamericano es algo que se puede hacer, no voy a decir fácil, pero se puede hacer con buena probabilidad de tener éxito. Pero hay que entender, y con esto redondeo y termino, prometo, hay que entender que tenemos que superar la historia acartonada. Todos aquellos argentinos que creen que el libertador general José de San Martín, que liberó a Argentina, Chile y Perú, O'Higgins lo mismo, Simón Bolívar, libertador, no nos entendamos mal, nunca nos tendríamos que haber liberado de España. Hay un opúsculo, que tú lo debes conocer, el año 1711, que se llama Una propuesta para humillar al reino de España, que ni siquiera está firmado. Lo hizo un masón, más que evidente que era un masón próximo al rey inglés, que decía, como España es nuestro enemigo, tenemos que hacer una serie de estrategias para ir destruyendo al imperio español, empezando por América. Daba el siguiente ejemplo. La plata y el oro que recibe España, que le está dando su gran riqueza, sale de Bolivia y de Perú. ¿Y quiénes son los mineros? Los mineros se alimentan con la carne de la pampa, Argentina y Uruguay, y se limpian los pulmones y la sangre tomando mate, la yerba mate que viene del Paraguay. Entonces dice, entre otras cosas, si logramos que se independicen Perú y Bolivia por un lado, Argentina y Uruguay por el otro, y Paraguay por el otro, y podemos dividir esto, empezamos a destruir la base de la riqueza de España. Y nadie lo ve eso, ni siquiera en España lo ven eso. Entonces hay que empezar a entender que hay que reconstruir para dejar de ser las republiquetas que somos ahora, y en la región mía, por lo menos de Sudamérica, empecemos con el Virreinato del Río de la Plata, que se fundó en el mismo año que Estados Unidos se declaró independiente. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias originales de Estados Unidos se declaran independientes de Inglaterra, muy heroico, y el 3 de agosto de ese mismo año, España forma el Virreinato del Río de la Plata, que incluía lo que hoy es Perú, Chile, buena parte de Chile, toda la Argentina, Paraguay, Uruguay, 3 provincias del sur del Brasil. Era bioceánico, era un proyecto geopolítico como España sabía hacer en aquella época. Y hoy, ¿qué son esos mismos países? Republiquetas que están zarandeadas por Estados Unidos, Gran Bretaña, con el territorio ocupados, endeudados más allá de lo imposible, desculturizadas, descerebradas, empobrecidas, y todavía no entendemos el porqué de la cuestión. Pues interesantísimas reflexiones para terminar, y bueno, nosotros ayudaremos en lo que podamos en el avance de ese polo iberoamericano que, como nos comenta don Adrián, pues no hay ningún motivo para que no avance, más allá de los frenos mentales que tenemos por las narrativas históricas impuestas mayormente. Bueno, ha sido un verdadero placer, don Adrián, charlar con usted. Estoy convencido de que los espectadores estarán tan satisfechos y tan fascinados con su charla como yo me he quedado. La verdad que es un placer escucharle, todo su conocimiento, su pensamiento estructurado, un montón de datos, una catarata de datos que nos aporta, y bueno, pues para nosotros es una satisfacción ayudar a darle a conocer entre el público español, entre el público hispanoamericano de nuestros suscriptores, y les referimos a ellos a su canal, al canal Adrián Salvucci en YouTube, a su página web, salvucci.com, donde ahí se pueden adquirir muchos de esos libros en formato PDF, fácilmente descargables desde cualquier sitio en el que estemos. Y yo, que no he leído mucho de su obra, me los voy a descargar en cuanto pueda, porque vamos, su pensamiento, sin duda, hay que conocerlo y tenerlo presente. Te agradezco muchísimo, Pablo, esta oportunidad. Ha sido un gran gusto para mí platicar contigo, charlar sobre todos estos temas. Inclusive les comento a quienes nos están viendo en este momento que en mi sitio, que se menciona en pantalla, www.salvucci.com, están disponibles los libros, y también está disponible un curso de geopolítica dinámica para el siglo XXI que acabo de dar entre el mes de septiembre y noviembre, que son 7
charlas, 7 clases, sobre hablando del mundo multipolar, el mundo unipolar, distintos aspectos, el sionismo y muchos aspectos más, la problemática de Argentina, que creo que a muchos que nos han estado escuchando les puede llegar a interesar y sobre lo cual vamos a seguir construyendo el año que viene para transformar esto ya en algo no solamente teórico, sino en algo de acción práctica que hoy es muy necesario, especialmente en la Argentina, pero también para Chile, para Uruguay, para Paraguay, para Bolivia, para Colombia, Venezuela, México, para toda Iberoamérica. Así que te agradezco muchísimo esta oportunidad y quedo a su total disposición. Pues un verdadero honor charlar con usted, un placer, don Adrián. Le seguiremos muy, muy de cerca y ojalá podamos volver a charlar en un futuro no lejano. Muchas gracias. Álvaro, listo, chao, muchas gracias. Un abrazo.